Amantísimo y glorioso Señor, Padre Santo que está en el cielo, gracias Señor nuevamente por una vez más que usted nos acompaña. Estamos aquí para poder rendir, Señor, honor a su nombre y para que nos pueda guiar, Señor, en esta hora que vamos a tener este tema, Señor. Le pido que pueda ser de bendición para cada una de aquellas personas que lo van a escuchar y que nos pueda ayudar, Señor, para poder transmitir todo lo que su Espíritu Santo nos ha ayudado a entender. Guíe, Señor, los pasos de cada uno de su pueblo. Usted sabe cada uno los problemas, Señor, las luchas, las enfermedades, Señor. Usted los tiene en su mano. Guárdelos y ayúdelos para que, sobre todo, Señor, para que sigan el camino correcto. Gracias por cada día, Señor. Gracias por cada bendición que nos da. Gracias, Señor, por salvarnos y por ese gran sacrificio. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Feliz Santo Sábado a todos nuestros hermanos aquí y a los que nos están siguiendo a través del internet y a los que verán este tema cuando pueda estar subido. Tengo ya mucho tiempo de no hacer una predicación. Siempre los nervios están ahí un poco a flor de piel, pero bueno, con la ayuda del Señor intentaremos hacer lo mejor posible. Ha habido varios temas que he tenido en mi mente de hacerlo, pero por una u otra cosa no había podido concretarlos. Pero este en particular, ya días lo estoy pensando, con algunas cosas que iba encontrando y mira, gracias a Dios que aquí estamos, aquí lo tenemos. Se trata de una serie, porque claro, no voy a poder terminarlo en una primera parte, hay mucho contenido, vamos a tratar de irlo intercalando con los demás cultos que hemos estado dando y que verán que al mismo tiempo se van relacionando. Bueno, Dios hace las cosas y las hace siempre de una manera muy bien y va haciendo que todo se vaya interlazando, ¿no? El tema se llama matrimonios en el tiempo del fin. Y esta palabrita del tiempo del fin a mí siempre me gusta, porque me acuerdo que la última predicación que di se llamaba preparación para un soldado del tiempo del fin. Pero es que hoy en día es tan necesario porque vamos a ver realmente un matrimonio en el tiempo del fin. Vamos a ver la importancia que tiene y vamos a ver que todo lo que hay implícito en esto. Vamos a ver muchas citas de Elena White, vamos a ver otras cosas que he encontrado. Iremos viendo cómo la verdad Dios a través de su palabra tiene mucho significado el matrimonio, más allá de lo que nosotros hoy en día entendemos. ¿Saben? El matrimonio o la familia se hizo, pues claro, dijo Dios, fructificados para hacer una familia, para tener hijos y bueno, y poblar la tierra, ¿no? Pero ya veremos que hay más significado acerca de esto. Y quiero que la imagen de portada pueda verse en grande. Julia. Para que veamos más o menos por dónde va el tema, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de los que yo creo que ya todos lo conocen, al matrimonio White, que veremos que utilizaremos mucho el matrimonio White para que nosotros tengamos una vislumbre de lo que realmente debe de ser un matrimonio, a pesar de que no siempre fue color de rosa, tuvieron muchos problemas que también los veremos para que nos ayude, para que pueda ayudar a las personas que tienen problemas en este sentido. Y al lado tenemos la fotografía de un ángel, bueno, fue la que encontré del cuarto ángel, ¿no? Tenemos un matrimonio aquí, ejemplo, un matrimonio que dio su vida por el evangelio y al lado tenemos al cuarto ángel, los dos unidos. Bueno, ahí deja mucho que, bueno, nuestra imaginación puede hacer tanto, ¿no? Pero ya veremos que esa foto es muy significativa. No lo voy a explicar ahorita porque tenemos que desarrollar el tema, pero ya lo veremos después. Y vamos a empezar con la mejor definición de amor. Si pregunto a cada uno de ustedes, para ustedes, ¿qué es el amor? Me van a contestar, bueno, cada uno su opinión, ¿no? Pero yo creo que la mejor definición de amor la tenemos
en Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que la mayor expresión de amor estuvo ahí, en la cruz. La mayor expresión de que cómo una persona puede llegar a amar a otra estuvo ahí, con Cristo, que se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros, por su iglesia. ¿Por quién? Por su esposa, por su novia, por lo que será su esposa, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo todo en este sentido. También en 1 de Juan 4:8 tenemos que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su amor. Dios en su esencia es amor, todo Él es amor. Pero ese amor no quiere decir que lo permita todo, ¿no? Porque Dios es amor, pero también es justicia. Bueno, vamos a ir viendo algunas cosas. Y la parte que más tocaremos en esta mañana será el Getsemaní. Yo no sé si quién de ustedes ha leído esta parte en El deseado de todas las gentes, todo lo que ella narra sobre la lucha que tuvo Cristo en el Getsemaní. Pues vamos a ver, luego ya iremos viendo el por qué lo puse ahí, el por qué lo relaciono con este tema, porque realmente es muy significativo lo que Cristo vivió ahí y que cada uno de nosotros se puede sentir identificado. Hay bastante lectura, pero quiero que ahora que vamos a leer nos pongamos en el sitio, nos traslademos, que nuestra imaginación vaya hasta ese momento y vayamos viviendo cada una de las partes que vamos a ver aquí. Comenzamos. En compañía de sus discípulos, dice, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna de Pascua, dice, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas, dice, para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Había absoluto silencio, todo estaba como preparado para lo que la naturaleza misma se estaba preparando para lo que iba a pasar ahí en esa noche decisiva. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse al Getsemaní se fue sumiendo, dice, en un extraño silencio. Siempre habían visto un Salvador muy enérgico, ¿no? Un Salvador que siempre tenía palabra de ternura, que siempre ayudaba a los demás, que siempre estaba activo. Pero de repente, en esa noche, lo fueron viendo cómo Él fue entrando como en una angustia, en un silencio que no lo entendía. Con frecuencia, bueno, lo que veremos acá más abajo, ¿no? Con frecuencia habían visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche en su última agonía. Toda su vida en la tierra, dice, habían dado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en el conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre Él, que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vemos aquí un escenario de Jesús que estaba cargando sobre sí todos los pecados de la humanidad. Nosotros algunas veces nos hemos encontrado en situaciones así, un poco desesperantes, ¿no? Llevando nuestros propios pecados. Pero imaginémonos a Jesús cargando absolutamente todos los pecados, los nuestros. ¿Cuántos no han sido? Muchos. Estaba teniendo esa lucha de que a raíz de ese pecado no estaba sintiendo esa unión con el Padre, estaba sintiéndose separado porque tenía que pasar por eso. Al acercarse al huerto, dice, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente y triste callado. Jesús siempre, ¿no? Con
con esa alegría, con ese gozo que lo caracterizaba, pero en ese momento totalmente había cambiado. Mientras avanzaba, dice, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, dice, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solían retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso, dice, le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. ¡Qué escena! Iba caminando y el peso de la agonía, el peso de la lucha que llevaba adentro lo hacía tambalearse, dice. 2 veces sus discípulos tuvieron que cogerlo porque si no caía. Hasta gemía de todo lo que estaba en ese momento llevando dentro. Cerca de la entrada del huerto, dice, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo, por eso los cogió. Bueno, acordémonos del monte de la transfiguración que también los llevó, ¿no? Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración, habían visto a Moisés y a Elías conversar con él, habían oído la voz del cielo y ahora en su grande lucha Cristo deseaba su presencia inmediata. Vemos aquí la humanidad de Cristo, que a pesar de que él era Dios igual, pero estaba en este cuerpo humano, anhelaba simpatía humana, anhelaba que lo sostuvieran en ese momento. Con frecuencia, dice, habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. A pesar de que estaba con tanta agonía y tenía esa lucha y ese peso, aún estaba pensando en sus discípulos. No quería que lo vieran así, con esa lucha tan fuerte, aún tenía compasión de ellos. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, dice, no tan lejos que no pudiesen verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre, y esta era una de las cosas que más le estaba agobiando y más le estaba doliendo a Jesús. La cima era tan ancha, dice, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión, aún sabiendo que no tenía por qué hacerlo, porque era inocente. Los culpables tenían que recibir su castigo, pero él, aún así, estaba ahí para tratar de salvar a la humanidad. Cristo, dice, asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por nosotros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Como nosotros, ¿no? A veces que estamos en problemas y cometemos cosas que no debemos hacer y vamos en oración y clamamos a Dios para que interceda, porque nosotros tenemos un intercesor. En ese momento Cristo necesitaba un intercesor, mas no lo tenía, porque debía de cargar la pena de muerte que el hombre tuviese que cargar, ¿no? Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, dice, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido, dice, a la última terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los 3 años de del ministerio de Cristo. Aquí entra en juego ya ¿quién? El tentador, ¿no? O sea, ya no solamente Cristo viene con la carga de todos los pecados,
con la tristeza que lo agobiaba de que no pudiese resistir, sino que el tentador se llega, se personifica y empieza con su trabajo para poder cargar más al Salvador. Ahora, para él, dice, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Pero si podía vencer a Cristo, dice, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. O sea, para echarle más fuego a la leña, como dice, estaba angustiado, agobiado, y viene Satanás y le empieza a decir que si él hacía lo que iba a hacer, iba a quedar para siempre separado del Padre, porque era tan odioso el pecado para el Padre que no iba a poder asumir todo esto. Y empezaba a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Como nos ha pasado algunas veces a nosotros con nuestras propias luchas, ¿no? Y empezaba Cristo a ver. Y es más, le agregó esto. ¿Y qué se iba a ganar por este sacrificio? Cuán irremisible parecía la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. ¿No nos ha pasado que cuando estamos en algún problema, Satanás nos pone el escenario más terrible? Pues se lo estaba mostrando aquí a Cristo. O sea, que Cristo estaba viviendo lo que nosotros también hemos vivido, para que nosotros podamos tener ejemplo de que Él venció y que nosotros también lo podemos hacer. El pueblo dice que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales, te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento y centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Bueno, el panorama era terrible, terrible. O sea, te vas a hacer cargo de esto, le decía, mas sin embargo, ese pueblo que tanto amas y que tanto has guiado, te rechaza y al final te matará. Tus discípulos que han andado contigo tanto tiempo, uno te traicionará y el otro te negará y todos te abandonarán, te quedarás solo. Todo eso iba siendo mella en la mente de Cristo y el peso era cada vez más terrible. Todo el ser de Cristo, dice, aborrecía este pensamiento, que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Todo esto lo estaba martirizando de una manera que su alma estaba tan agobiada que no podía ni sostenerse en pie. Miremosles contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío para evitar ser alejado más de Dios, dice. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Pero aún entonces añade, empero no como yo quiero, sino como tú quieres. Su humanidad le estaba haciendo al punto de decir que si es posible, que no pasara por todo lo que tenía que pasar. Pero aún así, él lo único que quería hacer es la voluntad de Dios. Y amaba tanto a la humanidad que por eso tenía esa lucha tan tremenda. El corazón humano, dice, anhelaba simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia. Y escudado en la tristeza y en la angustia, el que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraba por él y por sí mismo.
Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permanecía inocente delante de Dios. Si tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Pero lamentablemente no fue así. Levantándose con penoso esfuerzo, dice, fue tambaleándose a donde había dejado a sus compañeros, pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida, velad y orad. Al principio, los había afligido mucho al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían tan paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. No fueron previsores, lamentablemente. No se prepararon para esa hora cuando Jesús les anticipó tanto que iba a pasar. Los discípulos, dice, se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Imaginémonos, es que a veces cuando estamos en un momento de suma tristeza, nosotros vemos cómo cambia, ¿no? Nuestras expresiones, incluso nuestro rostro. Pues imaginémonos a Jesús en esa angustia tan grande, desfigurado totalmente por la angustia que llevaba adentro. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Bueno, lo que habíamos leído anteriormente. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo, Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está pronto, mas la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió, sino dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. El espíritu de la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil. Con toda la angustia, con todo lo que estaba pasando, y aún tenía simpatía para sus discípulos. Aún los veía pobres, sumidos en aquella debilidad tan grande, y lo único que hizo fue decirles que velasen y orasen. No los reprendió. Vemos un ejemplo tan grande que a veces nos cuesta a nosotros asumir. El Hijo de Dios, dice, volvió a quedar presa de agonía sobrehumana, y tambaleándose volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses, dice, y las palmeras eran testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. La misma naturaleza daba evidencia de lo que estaba pasando ahí esa noche. Caían esas gotas de rocío como que se estuviese llorando, ¿no? Bueno, ella hace esa alegoría, pero que vemos cómo estaba en ese momento. La lucha era terrible, que hasta la misma naturaleza lo acompañaba al Salvador. Poco tiempo antes, dice Jesús, había estado de pies como un cedro poderoso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían procurado en vano confundirle y abrumarle. Se había erguido con divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza, había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura, pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puedes este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Segunda vez que él clama que si se puede pasar eso, que por favor lo haga, pero que quiere hacer la voluntad de Dios. El primer impulso de los discípulos, dice, fue ir hacia él,
pero les había invitado a quedarse allí velando y orando. Cuando Jesús vino a ellos, los halló otra vez dormidos. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi lo dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Su presencia, dice, los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. Tan desfigurado era su aspecto más que del cualquier hombre y su forma más que los hijos de Adán. Otra vez, queriendo ese estímulo humano, ¿no?, que a veces nosotros queremos, y no lo encontró. Apartándose, dice, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba al transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración, 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Y ahora esto es lo que a él le pudo más. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuera el costo. Acepta su bautismo de sangre a fin de que por él millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja que se había perdido. El mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Te vio a ti, me vio a mí, nos vio a todos ahí. Nos vio a todos con la angustia en la que los momentos difíciles pasamos. Y nos vio que necesitábamos un Salvador. Y su amor pudo más que su humanidad. Su amor pudo más que todo lo que pudiese en ese momento estar o haciéndolo dudar. Habiendo hecho la decisión, dice, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente su mano bajo la cabeza de su maestro desmayado y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres? El Salvador, dice, pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él. No hubo nadie del pueblo con él. Más sin embargo, para con nosotros está él. Aunque nos quedemos solos en este mundo, está él. ¿Por qué? Porque venció esa noche ahí, aún contra su propia humanidad. Pero Dios sufrió con su Hijo, dice. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ninguna arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica, mientras en silencio pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Los mundos que no habían caído, dice, y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de la redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo.
Los ángeles habían anhelado llevar a diario al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba de la mano del doliente, los cielos se abrieron, dice, y una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. Y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerse a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar al poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de su sufrimiento. Le aseguró que su Padre era mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados y eternamente salvados. En ese momento de angustia y de dolor, cuando él antes de eso ya había hecho su decisión, por fe la había hecho, viene este ángel y le dice que su Padre está con él y le muestra todo lo que iba a pasar después, o sea, cómo vería a tantos salvados, cómo vería a nosotros si realmente perseveramos y estamos ahí, la felicidad de ese encuentro, la felicidad de otra vez tener esa comunión que se perdió con el pecado. Y todo esto le vino ¿para qué? Para que él pudiese fortalecer y pasar ese trago amargo que tenía que pasar horas después. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, dice, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz del cielo se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiese podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Había hecho su decisión, había decidido salvar a la humanidad a pesar de que eso significaba el perder su vida, el aguantar todo lo que aguantó, pero al final lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. Por eso lo quise poner aquí, porque esta es una definición tan clara de amor que ningún ser humano puede ser capaz de hacer lo que hizo Cristo por nosotros. Pero que a pesar de que ningún ser humano puede ser capaz de dar esta amplia demostración de amor como lo hizo Cristo, porque bueno, Cristo, su prueba fue aún más dura, nosotros podemos tomar ejemplo de esto para nuestras vidas. Y en este tema que hemos traído, veremos que toda esta demostración que Cristo se puso en lugar del pecador, en lugar del culpable, puso todos sus deseos, todo lo que Él tenía. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros. Pues veremos cómo todo esto, a medida vayamos desarrollando el tema, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y sobre todo en un tema tan importante como es el matrimonio. Aquí hay otra cita, bueno, ya después de esto, que nos va ampliando un poquito más todo ello. Jesús dice, como yo os he amado, también os améis unos a otros. El amor, dice, no es simplemente un impulso, una emoción transitoria que depende de las circunstancias. Es un principio viviente, un poder permanente. En ese momento, cuando Cristo estuvo ahí en el Getsemaní, las circunstancias que lo rodeaban eran penosas, eran absolutamente como lo que nadie puede soportar. Mas, sin embargo, su amor era un principio. Su amor no dependía de sus emociones, de sus sentimientos, dependía de ese amor que había logrado mantener en esa conexión con su Padre. El alma se alimenta de las corrientes del puro amor que fluyen del corazón de Cristo, dice, una fuente que nunca falla. Oh, cómo se vivifica el corazón, cómo se ennoblecen sus motivos, cómo se profundizan sus afectos mediante su comunión. Bajo la educación y la disciplina del Espíritu Santo, dice, los hijos de Dios se aman mutuamente, lealmente, sinceramente y sin afectación, no juzgadora, no fingida. Y esto porque el corazón está enamorado de Jesús. Nuestros afectos mutuos surgen de una común relación con Dios. Somos una familia y nos amamos los unos a los otros como el que nos amó.
Cuando se compara este afecto verdadero, santificado y disciplinado con la cortesía ampulosa del mundo, las expresiones carentes de significado de la amistad efusiva son como la paja de la era. Comparar un amor con el otro no tiene nada que ver, porque el otro se fuma, se va, más el amor de Cristo, más el amor que debemos de tener en nuestros corazones es permanente, duradero y que aguanta absolutamente todo como Cristo lo aguantó ahí en ese momento. Amar como Cristo amó significa manifestar abnegación en todo momento y lugar, mediante palabras amantes y un continente agradable. El amor genuino es un precioso atributo que se origina en el cielo y cuya fragancia crece en proporción a la forma en que lo dispensa a los demás. El amor genuino, el amor verdadero, dice que es un atributo que se origina ¿dónde? En el cielo, se origina de Dios. Ese es el verdadero amor, el que proviene de Dios. Pues ahora veo que me da tiempo de terminar porque pensaba llegar hasta aquí, pero tengo tiempo de terminar y de empezar a desarrollar más en sí el tema. No es mucho lo que queda, pero que sí quiero que podamos al menos llegar a esa parte que yo quería llegar. Y vamos a empezar con Génesis 2:24, con el mandato que Dios dio en el Génesis, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando nosotros leemos este versículo, claro, ya nos imaginamos, dejará a su padre, bueno, se unirán en matrimonio, ¿no? Y serán una sola carne, y formarán una familia, y bueno, y ya está. Pero veremos que aquí hay mucho más significado. En este versículo hay mucho más significado de lo que nosotros podemos ver. Y lo vamos a ver utilizando la concordancia Strong. Y vamos a ir desglosando cada una de las palabras, que veremos que en cada palabra hay cosas muy significativas. Y empezaremos por la palabra por, que la tenemos en la 59:21. Que viene de al, dice lo mismo que 59:20, usado en preposición, en singular, a menudo con preferencia o como conjunción con la partícula siguiéndole. Encima, sobre, arriba, en contra, sin embargo, siempre en su última relación de aspecto hacia abajo, dice, en una gran variedad de aplicaciones, a causa de, además, acerca de, como, con, conforme, contra, del, desde, encima, enfrente, entre, hasta cuando, junto a, para, por, sobre, todo y por todo. También nos dice que viene de las 59:20, que nos habla de altísimo, también elevado hacia Jehová, altísimo y alto. Después haremos una relación, pero ya vemos que en la palabra por, que viene después por tanto, ya lo que empieza es a decirnos que elevado, dice, hacia Jehová, hacia lo alto, que veamos el cielo, ¿no? Prácticamente, ya iremos viendo. También tenemos la 59:22, que es más o menos lo mismo que de la 59:21. También tenemos la raíz 59:27, que nos dice ascender, bueno, lo mismo que vamos viendo, ¿no? Usado en variedades de sentidos primarios: abandonar, adelantar, alejar, altivez, alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, asaltar, atrapar, caer, conducir, cortar, crecer. Si vamos viendo todas estas palabras, vamos viendo mucho significado de lo que significa, cómo empieza la palabra por tanto, dejará a su padre y a su madre, ¿no? Despuntar, desvanecer, echar, elevar, enaltecer, encender, enorgullecer, ensanchar, enviar, escalar, establecer, exaltar, exhalar, gastar, grada, imponer, invadir, ir, levantar, llevar mayor, mención, ofrecer, ofrenda, pasar, pesar, poner, preferente, al rayar, realzar, recoger, recurrir, retirar, rumiar, sacar, sacrificar, sacrificio, salir, sobrepasar, subida, subir, traer, trepar, venir, volver. Van encontrándose ahí todas unas palabras que van teniendo un poco significado a lo que es el matrimonio.
En la palabra tanto, 36:51, Ken dice, nos habla de enderezar, poner derecho de aquí, justo, pero usualmente como adverbio de conjunción dice rectamente o así. Así, asimismo, como no, cualquiera, después de esto, estable, esto fue así, honrados, igualmente lo mismo, luego, más, muy bien, ni, no se debe hacer así, por lo cual, ¿por qué? Por tanto, que semejante, siguiente, tanto más, todo. Si nosotros vamos viendo algo, que van haciéndose unas antagónicas, unas en forma positivo y otras en forma negativo, como siempre vemos que hay cosas bueno, que hay versículos que si se sigue por el camino correcto, pues resulta como bendición, pero si se sigue el camino incorrecto, resulta maldición. Y vamos viendo que incluso en estos versículos ya nos va diciendo Jesús que si esto no lo conduce Dios, todo va al fracaso, ya después lo veremos. Bueno, y vemos la raíz, la 35:59, que es de donde viene Ken, Kun, y más o menos va todo el mismo. No lo voy a leer todo, voy a dejar que cuando puedan volver a ver este tema, pues lo vayan viendo bien. Bueno, quería destacar aquí ordenar, perfecto, permanecer, preparar, preparativo, proveer, quedar, recto, reparar, restablecer, robustecer, seguro y sinceridad. Todas estas palabras quiero que nos vayamos quedando con ellas porque va marcando todo lo que es el significado de todo este versículo. Y en la palabra dejará, 58:00, nos habla de azab, aflorar, soltar, renunciar, permitir, abandonar, acoger, apartar, ayudar, cesar, dar, dejar libre, desamparar, desechar, fallar, faltar, quedar, quitar y rehusar. Y vemos que en esta palabra de dejará a su padre y a su madre, nos habla de renunciar, ¿no? Renunciamos a nuestra vida anterior para poder iniciar una vida nueva. También nos habla de fallar o de faltar. Pero ¿cómo podría ser que dejará? Podría también implicar eso de fallar y faltar. Bueno, a mi punto de vista, ¿no? Cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, sobre todo en cuestión de matrimonio, podemos faltar. ¿A quién? A nuestros padres que nos dieron una guía para poder hacer las cosas bien. Pues si nosotros nos equivocamos de camino, si Dios no va con nosotros, podemos faltar a todas esas instrucciones que Dios nos dio. Hombre, 3:76, bueno, de hombre ya más o menos sabemos que viene Ish, que también en esta palabra hay mucho significado, pero que ya lo veremos después. Hombre dice como individuo de persona, masculinos, que frecuentemente se usa como adjunto para un término más definido. Alguno, cadáver, casado, digno, extranjero, extraño, hombre, humano, Ishi, labrador, macho, marido, marinero, paladín, persona, soldado, varón. Se está refiriendo específicamente aquí al hombre como tal, y vemos que dejará a su padre y a su madre y se unirá el hombre ¿con quién? Con una mujer. No está hablando aquí hombre con hombre ni mujer con mujer, hombre y mujer. Y también nos habla de que viene de Enosh, que también viene amigo, aspecto, extranjero, gente, hombre, bueno, va siempre a lo mismo, ¿no? A humano, a marido, a mortal, a varón, siervo. Y también de Anash, que nos habla de frágil, de débil, melancolía, calamidad, desahuciada, desesperado, doloroso, enfermar, incurable, lamentable, perverso. Bueno, el significado también del hombre, frágil, débil, de que si no sigue lo de Dios, pues se vuelve en este sentido. Y la palabra unirá, 16:92, también fue muy significativa porque va dando unos matices que ya nosotros vamos a ir viendo hasta dónde nos va llevando. Dabak dice, asirse o adherirse, agarrar por persecución, abatir, acercar, alcanzar, apegarse, dejar, endurecer, entregar, juntar, ligar, pegar, perseguir, quedar, seguir, trabajar, unir. También nos habla de, bueno, todas las raíces ahí, de bak, pegarse, unir, unión, dice, soldadura, juntura, adherirse, apegarse. Nos habla de como que
de un pegamento, ¿no? Cuando nosotros unimos dos cosas, quedan unidas y no se tendrían que separar si nosotros seguimos con lo de Dios, ¿no? Habla de soldadura, no está hablando de esa unión. Bueno, y mujer viene de Isha, que también ya veremos que en esa palabra también hay mucho significado. Habla de mujer, varona, hembra. Y serán, de la 1961, viene de Hayá, que dice ser o llegar a ser, tener lugar, acontecer, andar, bendición, caer, carecer, casar, causa, cobrar, cometer, conducir, conseguir, constituir, continuar, convertir, cumplir, dar, dejar, detener, disponer, echar emisión, esperar, existir, extender, formar, ganar, hablar, hacer, hallar, ir, levantar, librar, llegar, llevar, obtener, ocurrir, orden, permanecer, quebrantar, quedar, recibir, requerir, seguir, ser, servir, suceder, tener, tomar, venir, volver. También tenemos allá aquí otra forma de 1943 que nos habla de ruina, tormento y quebrantamiento. ¿Y cuántos matrimonios no están así hoy en día? Es interesante que aquí nos lo va poniendo, ¿no? ¿Y por qué hay tanta ruina en la mayoría de las relaciones hoy en día? ¿Por qué? Porque Cristo no está ahí. Porque ya en estos versículos nos va diciendo absolutamente todo, que si Él no está, termina en ¿qué? En ruina, en tormento, en quebrantamiento. Nos hablaba de 19:33, respirar, ser, dice, allí quedará con la mira, descender, los que te, por qué, ser. Y también nos habla el 19:34, existir, contemplar, cumplir, estar, sobre, haber sido, mirar, para que quedó suspendida, sea notorio, temer, ver. Y también nos sigue diciendo, en sentido de Javá, de 19:33, en sentido de codicia, con ansia, y precipitarse sobre un impulso, caída. Vemos el significado de esta palabra. Dice, en sentido de codicia, con ansia y precipitarse sobre un impulso, por implicación, caída. Precipitarnos a qué. Muchas veces muchas personas se han precipitado a una decisión tan importante. ¿Y qué ha pasado con eso? Pues la ruina. Y nos habla de en sentido de codicia. ¿Cuántos matrimonios por interés no hay hoy en día? Muchos. También agravio, dice, antojo de su alma, siguiendo nuestra propia voluntad, cosas inicuas, destructor, detractor, dolor, iniquidad, maldad, pecado, quebrantamiento, quebranto, tormento. Todas esas palabras las podemos describir en un matrimonio que no ha ido bien, porque no han hecho las cosas como Dios ha mandado, porque Cristo no está ahí. Pues cada una de las palabras ahí lo va describiendo. Y Jehová dice otra forma de 19:42, ruina y quebrantamiento. También nos hablaba acá, que comparáramos con la 183. La 183 nos va de codicia, de codiciar, de codicioso, de desear, incitar, querer, vehemencia. Nos está hablando de codicia, ¿no? Hay cosas que he hablado hoy, que cuando estaba Yusef dando la escuela sabática, se me venía a la mente que iba a estar yo también hablando de ciertas cosas. Hablábamos de la codicia, ¿no? Pues en este caso, también en el matrimonio, también en esa elección, en eso, puede haber esa parte, ¿no? De desear algo. Abba dice extender o marcar, trazar. Y Abba de anhelo, de desear, de deseo, hasta lujuria. Bueno, todos estos aspectos que van ahí están marcando hoy en día, más hoy en día, los matrimonios. Y 2:59 nos habla de ordenar, cortar, de cada, de ciento, de común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno. El matrimonio es uno solo, ¿no? Y es la unión de un hombre y una mujer, no de más a su alrededor. Y la carne, que fue que a mí me sorprendió completamente.
cuando dice y serán una sola carne, ¿no? Serán una sola carne. Bueno, entendemos que cuando se casan y llegan a unirse, pues son una sola carne. Lo entendemos, que ya vamos a ver, que tengo un escrito aquí que también es interesante, que lo encontré. Pero ya veremos que esa raíz 13:20 tiene mucho más que esa implicación. Pero primero quiero leer este artículo porque es interesante. Hay que matizar algunas cosas de las que dice, pero que también tiene que ver con lo que dice de ser una sola carne. Una sola carne, dice. Génesis 2:24 describe lo que el matrimonio es en toda su plenitud. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como hemos visto en artículos anteriores, dice la unión matrimonial implica dejar padre y madre para crear una nueva unidad familiar. Es necesario dejar en un sentido físico y dejar en un sentido emocional. Es necesario cortar el cordón umbilical para que la nueva pareja pueda caminar por sí sola. Pero recordemos que dejar no significa dejar de honrar, de cuidar, de amar, porque el hombre honrará padre y madre, no tiene fecha de caducidad. El matrimonio también supone unirse, dice, en una celebración pública, una boda. Rompamos aquí un mito que proviene más de nuestra herencia católica, dice que de verdad, esto es un escrito evangélico, si más no recuerdo, que de verdad, que de la verdad de la palabra de Dios, toda boda es una boda, dice. El matrimonio celebrado por lo civil, según el rito musulmán o según el rito esquimales, es una boda válida ante los ojos de Dios. Bueno, es lo que dice aquí, ¿no? El matrimonio es una institución civil no religiosa. Unirse, por lo tanto, se refiere al pacto público de amor y fidelidad que un hombre y una mujer se hacen mutuamente. Si nosotros nos vamos al matrimonio bíblico en la Biblia, cómo se casaban. Bueno, hacían, y ya lo veremos más adelante, todo el ritual que hacían, pero al final quedaban casados cuando se unían en una relación sexual. Esa era la consumación del matrimonio y era lo que daba pie a lo otro. El tercer aspecto del matrimonio, dice, lo encontramos en Génesis 2:24. Él es ser una sola carne, dice. Esta expresión se refiere, por supuesto, a la unión física, aunque no de forma exclusiva. En la unión sexual, el matrimonio son uno, dice. Y aquí es importante resaltar que al contrario que en matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. El orden establecido por Dios es este: dejar, unirse y ser uno, no lo contrario. La sexualidad no es algo de lo que nos debemos avergonzar, porque Dios creó la sexualidad, dice, y todo lo que Dios creó, Dios vio que era bueno. La sexualidad es parte de su perfecta creación y representa el nivel más íntimo de comunión e intimidad dentro del matrimonio. Veamos la sexualidad instituida por Dios como eso, dice, comunicación matrimonial. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios se refería a la intimidad en el matrimonio, usaba el verbo hebreo yadá, conocer. En la que se refiere a la intimidad en el matrimonio, en las relaciones fuera del matrimonio se expresa simplemente el acto físico de acostarse. Bueno, en tantos casos, ¿no? Igual con la relación Cristo-Iglesia, como con la relación el pueblo y los otros dioses, ¿no? Son dos cosas distintas. Dios creó la intimidad sexual como un fortalecedor de la unidad matrimonial. Él creó la unión íntima como el medio para permitir a los hombres que llenaran la tierra y los sojuzgasen. Dios creó el placer sexual entre el esposo y la esposa para reflejar el deleite que el Señor encuentra en su amada esposa, la iglesia, y el deleite que nosotros encontramos en nuestro amado Señor. Bueno, esa relación de Cristo y su iglesia, ¿no? Así como Ruth buscaba poder hablar con voz para traerle su súplica, nosotros hemos de buscar a nuestro Redentor con pasión. Así como vos, dice, se esmeró por redimir a Ruth lo antes posible, nuestro Salvador se esforzó por salvar a su esposa y compró su rescate porque la amaba. ¿Lo compró a dónde? En la cruz del Calvario. Ese fue el costo para poder redimir a su esposa. Y después iremos viendo más acerca de esto. Diferentes por diseño, dice, el diseño de Dios es quebrantado cuando la sexualidad se vive fuera del marco del pacto matrimonial. El matrimonio es el contexto diseñado por Dios para la intimidad sexual, y fuera del matrimonio la sexualidad se describe como pecado. Pero hemos de reconocer que aun cuando la sexualidad se vive dentro del orden creado por Dios,
no está exenta de dificultades, porque hombres y mujeres las entendemos de forma muy distinta, y unos y otros la vivimos bajo el impacto del pecado en nuestros corazones. Aquí nos habla de que el hombre tiende a vivir la sexualidad como algo más biológico, reflejo instantáneo, dice, mientras que para la mujer se trata algo relacional con el final de una larguísima, como el final de una larguísima conversación. El hombre parece tener su mente compartimentada como un armario lleno de departamentos, de modo que cierra uno para poder abrir el otro. Trabajo, niños, iglesia, sexualidad. Por su parte, la mujer tiene una mente más global, total, general, como una mesa donde todo está a la vista. Por eso las mujeres nunca cambian de tema, porque todo está relacionado. Comprender estas diferencias sirve para intentar ver la sexualidad como nuestro cónyuge la ve y así entender sus flaquezas, necesidades y temores. Se trata de un área muy sensible de la vida privada, dice, en la cual es muy fácil herir con egoísmo e incomprensión, y a su vez un área a través de la cual podemos fortalecer en gran manera la unión matrimonial si reina una actitud de respeto, servicio, honor, aceptación y ternura. Bueno, aquí va poniendo que hoy en día pues que los hombres tienen una forma de ver las cosas y las mujeres en otra, aunque hoy en día lamentablemente esto está cambiando. Si vemos los roles han ido cambiando y ya la mujer pues ya no tiende a ser mucho así. No nos equivocamos, dice, ser una sola carne no solo se refiere a la relación física, sino que la relación física depende de que seáis una sola carne. La relación íntima es la culminación de la unión, una amistad, una complicidad, una entrega mucho más completa. Los hombres tendemos a entender la sexualidad como un termostato. Si el sexo va bien, pues todo va bien. Y las mujeres la perciben como un termostato. Si todo va bien, el sexo va bien. Es lo que estoy diciendo, que hoy en día, pues esto ya no puede ser tan así, porque las cosas han ido cambiando y las mujeres, pues, van cambiando los roles en este sentido. Aquí casi me siento tentado a darles la razón a ella, dice, aunque ambos aspectos tienen su razón de ser, si la unión entre el esposo y la esposa se deteriora, evidentemente esas dificultades se verán reflejadas en la comunicación y la intimidad sexual es la parte más delicada de la comunicación. Por otro lado, en un matrimonio avenido, la intimidad sexual es un potenciador de la unidad y de la confianza entre los cónyuges. Tampoco nos equivocamos al pensar, dice, que ser una sola carne es lo mismo que el matrimonio. Todo matrimonio es completado en una intimidad sexual, pero para que haya un matrimonio debe haber un dejar, el unirse y el ser una sola carne. Convivir en pareja no es sinónimo de matrimonio. Así nos lo da a entender el Señor Jesús cuando dice a la mujer samaritana que 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Ser una sola carne va más allá de la relación física, dice. Nos está expresando que el propósito de Dios para el matrimonio es la unidad en todos sus aspectos. Marido y mujer deben estar unidos en sus destinos, en sus posesiones, en sus ideas, en sus habilidades, sus metas, sus problemas, sus éxitos y fracasos, sus sufrimientos, alegrías, sus cuerpos y su fe. Mateo 19:6 nos dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Por qué? Porque ahora son una sola carne y cada uno, pues, uno es del otro y así. Puesto que son uno, dice, ni uno ni otro pueden hacer lo que quieran consigo mismo. El esposo y la esposa ya no pueden hacer lo que se les antoje con su tiempo, su dinero, su cuerpo, su mente, su estómago, porque ya no son solo suyos, son de su cónyuge, regalo de Dios, así como Dios regaló a Eva a Adán. Qué tremendo pensamiento, ya no soy mío, soy de mi amada. Esto lo encontramos en Cantares 6:3. Pues viendo todo aquí, que nos va hablando un poco de qué significa ser una sola carne, rescatando las cosas positivas, que también ser una sola carne implica esa intimidad sexual, el punto culmine del matrimonio, que también son ser uno en otros aspectos. Pues teniendo en cuenta que esto también es así, vamos a ir con lo que les decía anteriormente, que era carne. ¿Qué significa en sí ser una sola carne o carne? 13:20, pues vamos a ver.
13:20 de Basardi, dice 19, de 13 y 19, carne, dice, por extensión, cuerpo, persona, también las partes pudendas del hombre, carnal, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente. Y nos viene de 13 y 19, que nos habla de estar fresco, lleno, anunciar buenas nuevas, alegres nuevas, anunciar, dar, llevar, predicar, publicar, traer buenas nuevas, mensajero, predicar, publicar. ¿Nos imaginamos nosotros que esto iba implícito en la palabra ser una sola carne? Nos está hablando de que significa también anunciar buenas nuevas, predicar, mensajero, publicar. También nos viene de besar, de carne, que corresponde a Besorá, dice de 13:09, que nos habla de buenas noticias, por implicación recompensa por buenas nuevas, dar buenas nuevas en pago de la nueva, premio por las nuevas, alegre. Bueno, todo esto es lo que es el matrimonio. Pero yo nunca, o sea, sí sabía que la unión entre un hombre y una mujer en Cristo, pues también implica el unirse para dar el evangelio, ¿no? Pero que estuviese implícito en la palabra carne, para mí fue una sorpresa. Y cuando lo vi, dije realmente que tengo que dar este tema porque veremos realmente lo que es el significado del matrimonio. Y más hoy en día, en el tiempo del fin. ¿Para qué deberían de ser creados los matrimonios? Pues, y juntando todas las letras, quise hacer una composición, bueno, una conclusión mía, obviamente, de lo que significa Génesis 2:24. A su determinado momento, dice, elevaremos oración a Dios para hacer preparativos y establecer un ministerio, donde el hombre será la cabeza y la mujer su ayuda idónea, quienes se esforzarán para dejar atrás su vida pasada y se unirán en un solo objetivo, un pensamiento. Serán una sola carne en cuerpo y espíritu para gozarse, enseñar, ser bendición y llevar el mensaje a todo el mundo de las buenas nuevas de la salvación. En sí, todo lo que pude comprender me llevó a que este debería ser el objetivo del matrimonio. Unirse, hacer un ministerio, ser una bendición para otros, para poder llevar el mensaje del cuarto ángel a todo el mundo. Y por eso la diapositiva del principio, ¿no? El mensaje del cuarto ángel uniendo los matrimonios para poder llevar ese mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Habrá mucho más cosas en este tema, lo vamos a dejar por hoy aquí, pero que para mí ha sido una tremenda sorpresa tras sorpresa. Hay cosas que ya las sabía, pero que al irlo estudiando me ha ido recordando muchas cosas que he vivido y que viviré, pero que Dios realmente, cuando Dios une ¿para qué? Para poder ser bendición no solo para nosotros mismos, sino para ser bendición a los demás. Y en sí, el objetivo del matrimonio, que ya lo vimos que está implícito en las palabras, uno de los principales es poder llevar el evangelio a todo el mundo, y más hoy en día. Así que ya veremos después en las otras partes, hablaremos del matrimonio White, de cómo inició, de los problemas que tuvieron, pero de cómo, porque fueron guiados por Dios, lograron salir de ellos y lograron ser, nos habla uno de sus escritores, una de las parejas misioneras más fructíferas de todo el tiempo, que no ha habido otra pareja adventista misionera como Jaime White y Elena White. Así que Dios quiera que todo lo que vayamos viendo pueda ayudar y servir para todos esos matrimonios que hoy en día están en difícil situación. Por eso también lo he querido hacer, porque nosotros vamos a los lugares y vemos que hay problemas y la gente viene y nos dice qué podemos hacer. Bueno, trataremos de que todo esto ayude a ellos, y de personas que vienen y nos dicen, mi hija tiene tantos años de edad y se quiere casar, ¿qué le recomiendo? ¿Qué le aconsejo? Bueno, ¿ah? No. Bueno, pero que veamos la profundidad que hay en este tema. Así que Dios quiera que nos ayude para poder
dar todo esto de la mejor manera posible y ser dirigido por el Espíritu Santo. Así que vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo y glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que usted está en nosotros y nos ayuda a poder dar, Señor, y enseñar a la gente todo lo que usted quiere que les mostremos. Gracias por cada una de sus bendiciones, Señor. Gracias porque va poniendo en nuestras mentes el deseo, Señor, de entender y de dar a conocer su palabra. Quédese con cada uno de su pueblo, Señor, con cada uno de sus hijos, con cada una de aquellas personas que realmente lo están necesitando y que quieren hacer su voluntad, Señor, a costa de lo que fuera. Ayúdenos, Señor, para poder entender que no estamos solos, que Cristo ya luchó por nosotros, Señor, y que se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros pudiésemos obtener, Señor, la facilidad de poder llegar, Señor, a esa comunión tan íntima con usted para la salvación nuestra. Bendiga, Señor, ayúdenos a hacer bendición a las demás personas. Gracias por cada una de las cosas que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.